Un nuevo 17 de octubre, diferente tal vez por la coyuntura política, pero siempre presente en el espíritu del pueblo argentino. Estamos en comunicación ahora con Javier Darín, historiador, al que le vamos a preguntar qué significó el 17 de octubre. Bueno, buen día, Alberto Letieri, y a todo el público. El 17 de octubre quedó en la historia argentina como un momento que fue bisagra, un cambio de época. Fue la expresión de, digamos, la acumulación política que venía haciendo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el entonces coronel Perón, y que en los momentos en los cuales se lo intentó desplazar del poder porque digamos, se había convertido en un personaje incómodo y molesto para el gobierno del que formaba parte y sobre todo para la burguesía y para la oligarquía en Argentina, en esos momentos en los cuales no solo fue desplazado, sino también encarcelado, se produce de manera inesperada, yo creo que incluso para el propio Perón, esta reacción popular que fue el 17 de octubre, y en donde tuvieron un papel protagónico las bases proletarias, las bases de los trabajadores, sobre todo del conurbano, los trabajadores que en el cinturón industrial que se había establecido alrededor de Buenos Aires, deciden movilizarse, se va corriendo la voz en los barrios, se va corriendo a través de algunos dirigentes y sindicalistas, entre los cuales tuvo un papel importante Cipriano Reyes, la idea de que hay que salir a defenderlo a Perón y que ni siquiera hay que esperar a que la CGT movilice. De hecho, el 17 de octubre ocurre un día antes del paro que estaba previsto por la Confederación, por la CGT. Entonces lo notable es esto, es la forma en que reacciona el pueblo, sobre todo el pueblo trabajador, y se moviliza para reclamar la libertad de Perón y para reclamar el respeto a las conquistas que se habían ido consiguiendo en esos años anteriores a 1945. Entonces, ese momento también es un hito porque es el nacimiento del peronismo como movimiento de masas, es un hito porque implica el establecimiento de una alianza inquebrantable hasta el último día de vida del general Perón entre este y el movimiento obrero argentino. Es un momento también fundacional porque es la aparición de un actor social que no había sido tenido en cuenta, no había sido considerado y ni siquiera había sido visto, que había permanecido invisible para la Argentina oficial, que era ese proletariado que se había ido conformando en Buenos Aires con un fuerte componente de inmigración interna, de gente que había venido a trabajar desde las provincias a la incipiente industria y que habían encontrado en Perón un genuino representante de sus intereses y cuya aparición sorprendió a buena parte de los sectores que mandaban y desató airadas reacciones, las conocidas eh, acusaciones, digamos, descalificaciones racistas de los cabecitas negras, del aluvión zoológico, todo esto que ya conocemos y que sigue resonando en la sociedad argentina hasta el día de hoy, porque todavía hay gente que habla despectivamente de los sectores populares y los descalifica de manera racista. Y bueno, todo eso quedó expresado en ese momento en la aparición de esta gigantesca movilización, que fue una de las más grandes de la historia argentina y también sorprendente por su carácter espontáneo. Algunos historiadores discuten la espontaneidad del 17 de octubre,
porque dicen que hubo una preparación de esta movilización, pero lo cierto es que la forma tan tumultuosa y tan multitudinaria en que se produce el 17 de octubre excedió cualquier capacidad organizativa que hubiera tenido Cipriano Reyes u otro dirigente. Realmente hubo un grado importante de espontaneísmo de las masas que se movilizaron a defender al coronel Perón. Otra cuestión que luego se instaló como un mito que, digamos, al estudiar esta jornada ha quedado descartada, es que Evita haya tenido una participación protagónica. Lo cierto es que el papel protagónico de Evita comenzó con posterioridad, ¿no? En este momento del 17 de octubre no es posible adjudicarle un papel central a Evita, pero sí al movimiento obrero. Y bueno, a partir de allí también se establece esta idea de la lealtad, de una lealtad que tiene un camino de ida y vuelta, no es solo la lealtad del pueblo trabajador hacia Perón, sino que también es la lealtad de Perón hacia el pueblo trabajador, porque él siempre mantuvo un compromiso en la defensa de los intereses de los trabajadores y además tuvo la idea o la inspiración de que la base de su movimiento, del movimiento que él estaba fundando, tenía que ser el pueblo trabajador. Y por eso siempre habló de que la columna vertebral del movimiento nacional era el pueblo trabajador y sobre todo el movimiento obrero organizado, es decir, los sindicatos. ¿Vos encontrás alguna similitud entre aquel 17 de octubre y el que se celebra esta semana? No llego a escuchar tu pregunta, Alberto, discúlpame. Te preguntaba si encontrabas algo en común o algo de diferente entre aquel 17 de octubre y el actual. Mira, no te escucho muy bien, pero entiendo que me estás preguntando si hay alguna similitud o diferencia con el movimiento actual. Exacto. O este, Sí, sí. yo entiendo que, digamos, el 17 de octubre fue un momento único en la historia argentina, pero sí marcó, digamos, una suerte de... Es un momento fundacional porque establece toda una mecánica. Establece incluso hasta la liturgia del balcón. Cuando Perón sale esa noche a hablarle al pueblo trabajador reunido en la Plaza de Mayo, establece la liturgia de la Plaza de Mayo como centro de las movilizaciones y de la presencia política del pueblo y constituye al pueblo trabajador como un actor político que interviene directamente a través de la movilización de masas, que era un fenómeno que no se conocía en la sociedad argentina y que se convierte, digamos, en una de las notas distintivas del peronismo, con Perón hablando y dialogando directamente con el pueblo. Esto también es un fenómeno novedoso que nace el 17 de octubre. Y hay digamos, hay otras significaciones que tiene el 17 de octubre que va adquiriendo después, porque se convierte en una fecha, casi una fecha patria, a partir del impulso que le da el peronismo en el poder. Yo creo que todo esto que fue tan notable en esos tiempos, de alguna manera se mantuvo en vida de Perón. Y creo que en los años posteriores no pudo ser reeditado. Ha habido intentos de alguna manera de restablecer ese liderazgo o esa relación entre un dirigente y las masas, pero creo que no se ha conseguido en el mismo grado que existió entonces, en ese momento, y que se mantuvo mientras Perón vivió. Y hoy creo que el movimiento obrero no está en las mismas condiciones. En ese momento era un momento de ascenso del poder de los sindicatos y del movimiento de los trabajadores. Creo que hoy se encuentra mucho más debilitado, pero de cualquier manera sigue siendo un componente
esencial del proceso político argentino la participación de los trabajadores y sobre todo de los sindicatos. Yo no sé si he contestado lo que me preguntaste, porque la verdad que no he podido escuchar bien, pero bueno, lo comento como una aportación más o como una reflexión más a este tema del 17 de octubre, que es tan caro para los argentinos y sobre todo para los peronistas, ¿no? Te agradezco, Javier Garín, y su interpretación sobre el 17 de octubre. Seguimos en transición.